qué pena. Implica que, por lo tanto, un momento, muchachos, compartir, estoy acá, muevo, ok. Implica que, por lo tanto, que, recuerden que las empresas se enfrentan a una función de producción. Hay dos factores que determinan esa función de producción. K, que son las unidades de capital, y L, que son las unidades de trabajo. ¿Ok? Entonces, en el caso A, ahí en la presentación, cuando los insumos de una industria aumentan a una determinada tasa, la producción aumenta a la misma tasa. ¿Qué quiere decir esa parte A? En otras palabras, le está diciendo es que si una empresa, un insumo de las empresas son la cantidad de trabajadores. Si aumenta la cantidad de trabajadores en 2 unidades, pues la producción va a aumentar a la misma tasa, es decir, en 2 unidades. Si aumentan en la misma proporción, se está indicando que, por lo tanto, las empresas están obteniendo rendimientos constantes a escala. Como dice en la parte B, si los insumos se duplicaran, obviamente la producción también se va a duplicar. Entonces, en ese orden de ideas, estamos obteniendo rendimientos constantes a escala, ¿ok? Porque a medida que aumento la producción en 2 unidades, en 2 trabajadores, pues obviamente las cantidades producidas también aumentan en la misma proporción, en 2 unidades. En ese orden de ideas, por lo tanto, como le acabo de expresar, esto puede haber rendimientos crecientes a escala o economía de escala. ¿Qué significa dicha situación, compañeros? Que dicha situación es que si los insumos de una industria aumentan a una determinada tasa, pues pueda también en dicha situación la producción aumentar a un ritmo más rápido. En otras palabras, para llevarlo a términos coloquiales, es si yo aumento en 2 unidades, factor trabajo en mi función de producción, dicha situación genera que la producción aumente en 4 unidades. ¿Ok? Si se presenta esa situación, por lo tanto, estoy obteniendo rendimientos no constantes, sino crecientes. Por eso lo que le expresa en la presentación, una mayor escala es más eficiente. 2 puntos. El costo por unidad de producción disminuye a medida que una empresa o industria aumenta la producción. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras, muchachos? El costo por unidad de producción es, en otras palabras, cuando ustedes vieron microeconomía o teoría económica, es el costo marginal. Es decir, el costo de producir una unidad adicional. Recuerden que el costo de producir de unidad adicional es igual, bueno, es una ecuación muy fácil que es en cuánto varía el costo total cuando varían las cantidades. Si una escala mayor es más eficiente, me está indicando que, por lo tanto, a medida que yo incremento en mi función de producción la cantidad de trabajadores, la producción se aumenta en una mayor proporción. ¿Sí? Me está diciendo que, por lo tanto, en otras palabras, que tú necesitas menos trabajadores para aumentar la producción. ¿Y por qué necesitas de menos trabajadores para aumentar la producción? Porque esos trabajadores están incrementando la producción el doble. Y si están incrementando la producción el doble, dicha situación implica que, por lo tanto, la producción va a ser más eficiente. ¿Ok? Muchachos, recuerden que por ahí a las 11:15 escucho dudas, comentarios al respecto. Estamos haciendo esta clase de esta manera para que pueda fluir. ¿Ok? Así que no preocupación. En ese orden de idea, muchachos, por lo tanto, uno observa aquí esta pequeña tabla y esta pequeña tabla me muestra la relación entre la entrada. La entrada quiere decir, pues, el insumo que yo estoy ingresando. En este caso, sería el factor trabajo. Y la salida quiere decir, es decir, cuántas son las cantidades producidas que se pueden producir al incrementar las unidades de trabajo. Usted observa esta columna, obviamente, las cantidades producidas y en esta columna el factor trabajo. ¿Qué quiere decir? Que con 10 trabajadores pueden producir, por ejemplo, 5 camisas. Con 15 trabajadores producen 10 camisas. Con 20 trabajadores producen 15 camisas.
con 25, 20, con 30, 25, 35 y 30. Dicha situación produce que en esa columna, que es el promedio de unidades de trabajo, este dedo sale de dividir 10 sobre 5, es 2. A medida que ustedes aumentan las unidades de trabajo y esas unidades de trabajo permiten aumentar la producción, el promedio de cada trabajador comienza a reducirse, ¿ok? Eso implica que si el promedio de cada trabajador comienza a reducirse, llega un momento que al aumentar las unidades de trabajo, el promedio de cada trabajador va a ser 0. Y cuando ya sea 0, me está indicando que por lo tanto, en dicha situación, es la cantidad óptima que yo puedo contratar en mi planta de producción. Es decir, cuánta es la cantidad de trabajadores que yo puedo producir. Ok. ¿Qué está pasando acá? Hay un chat, no sé quién será. Listo, ya vamos por allá, Valentina. ¿Listo? Al final voy respondiendo las dudas. ¿Listo? Listo, faltando 15 o 20 minutos. Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, si el promedio de cada trabajador comienza a reducirse a medida que la planta aumentan las unidades de trabajo, ¿ok? Dicha situación produce lo siguiente. Ahora, dice, si el comercio es mutuamente beneficioso, puede surgir como resultado de las economías de escala. Ok, ¿qué quiere decir? Que el comercio internacional permite a cada país producir una gama limitada de bienes sin sacrificar la variedad en el consumo. Por lo tanto, con el comercio, un país puede aprovechar las economías de escala para producir de manera más eficiente, que si se tratara de producirlo todo por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Las economías desarrolladas, Japón, Estados Unidos, China, etcétera, se caracteriza principalmente porque la gran mayoría de empresas que conforman alguna industria se caracterizan porque la producción es economía de escala. ¿Qué quiere decir que la producción sea economía de escala para ese tipo de países? Pues indicando en otras palabras que toda esa industria, el costo de producir una unidad adicional tiende a 0. Por eso expresaba el ejemplo en la clase pasada de, supongamos, la industria de ropa deportiva en el mundo. Entonces, prácticamente las empresas, las multinacionales que tienen tienen una posición dominante en dicha producción, digamos, Adidas, Nike, Puma, Fila. Entonces la pregunta, o sea, ¿cuánto le costará a Adidas producir una unidad adicional? Si produce 100 unidades de medias, ¿cuánto le costará a Adidas a producir una unidad adicional? Es decir, la 101. Por lo tanto, el costo marginal tiende a 0. Entonces, imagínense cuánto le costará producir a todas esas empresas que representan la industria de ropa deportiva, Nike, Adidas, Fila, Reebok, Puma, producir una unidad adicional de media. O sea, les cuesta casi 0. ¿Sí? A eso me está indicando que son las economías de escala. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues dicha situación le permite que el comercio sea más eficiente. ¿Por qué? Porque le permite, por lo tanto, que cuando los países identifican su ventaja comparativa y, por lo tanto, la industria de cada país es a economías de escala, es decir, que al aumentar algún insumo en la función de producción, la producción aumenta el doble o el triple, pues le implica que dicha situación, la producción sea más eficiente. En ese orden de ideas, importante, compañero, va a tomar un poquito de café. Importante, primero, dos conceptos. Recordéis. La función de producción está compuesta por dos factores, las unidades de capital y las unidades de trabajo. Listo. Pero las empresas toman decisiones en un marco de tiempo. ¿Cuál es el marco de tiempo? Pues en el marco de tiempo de largo plazo y en el marco de tiempo de corto plazo. Si es el marco de tiempo de largo plazo,
Implica que, por lo tanto, en ese largo plazo se estudia los rendimientos a escala de la función de producción. ¿Qué quiere decir eso? Pues la evolución de la cantidad producida cuando todos los factores varían en la misma proporción. Recuerden que las empresas en la función de producción cuentan con las unidades de capital y de trabajo. En el largo plazo le permite a las empresas poder modificar las unidades de capital y las unidades de trabajo, modificarlas, ¿ok? Mientras que en el corto plazo se estudia la productividad de un factor variable. Esto es la evolución de la cantidad producida cuando uno de los factores permanece fijo y el otro varía. ¿Qué quiere decir en otras palabras, muchachos? Que en el corto plazo las empresas no les va a permitir o es poco probable modificar las unidades de capital. Por lo tanto, puede solamente modificar las unidades de trabajo. ¿Ok? Y por lo tanto, si en ese corto plazo le permite solamente modificar las unidades de trabajo, y esa palabra modificar las unidades de trabajo, en otras palabras, lo que quiere decir es aumentar las unidades de trabajadores durante un corto plazo, es decir, 1, 2 o 3 meses, pues en el corto plazo se estudia la productividad de cada trabajador. ¿Ok? Por eso expreso en muchos ejemplos para que ustedes puedan llevar esto a la vida real. Es, por ejemplo, ustedes, Arturo Calle, ya cuando se acerca la temporada de diciembre, que está compuesta más, por ejemplo, entre octubre, noviembre y diciembre, para Arturo Calle, a ver que hay mucha demanda de bienes y servicios por la situación, pues eso implica que, por lo tanto, para Arturo Calle puede aumentar las unidades de trabajo, ¿ok? Pero si Arturo Calle quiere colocar una planta de producción y un almacén de Arturo Calle en París, por ejemplo, pues eso es una situación de largo plazo, ¿ok? Ahora, con base en ese ejemplo, muchacho, entonces, teniendo en cuenta ya la diferencia entre el corto y largo plazo, pues lo resumo en este cuadrito. Entonces, este cuadrito se interpreta de la siguiente manera. Dice, si analizamos la evolución de la producción cuando todos los factores productivos varían en una misma proporción, es decir, si todos los factores varían en la misma proporción, es decir, que si yo puedo variar las unidades de capital y de trabajo en la misma proporción, es decir, en una unidad capital y una unidad trabajo, dicha situación es que estamos estudiando los rendimientos a escala de la función de producción. Y si estamos estudiando los rendimientos a escala de la función de producción, nos vamos a encontrar en el largo plazo. Luego, si uno de los factores productivos se mantiene constante, que son las unidades de capital, porque yo no puedo variar las unidades de capital en el corto plazo, solamente en el largo plazo, y el otro varía, ¿cuál? Entonces, el otro factor que me permite variar en el corto plazo son las unidades de trabajo. Se está estudiando, por lo tanto, la productividad de un factor variable. Entonces, si estamos estudiando la productividad de un factor variable, en otras palabras, es que estamos estudiando la productividad de cada unidad de trabajo. Y por lo tanto, nos encontramos en el corto plazo. ¿Ok? Teniendo esta diferenciación, muchachos, que es muy importante, el largo y corto plazo. Por lo tanto, ahora, en el largo plazo, donde las empresas pueden variar las unidades de trabajo y las unidades de capital, la función de producción en largo plazo genera 3 tipos de rendimientos: constante, creciente y decreciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué implica o qué significa un rendimiento constante, un rendimiento creciente y un rendimiento decreciente? Implica lo siguiente. Entonces vamos con el primer rendimiento, constante. Entonces, ¿qué define ese primer rendimiento de la función de producción en el largo plazo? Define lo siguiente, muchachos. Lo leo y ya lo explico. Cuando al aumentar o disminuir ambos factores, capital y trabajo, en una misma proporción, el producto X aumenta o disminuye exactamente la misma proporción.
¿Qué quiere decir? Bueno, ya sabemos que esa función de producción, K son las unidades de capital y L son las unidades de trabajo. Si yo aumento las unidades de capital y las unidades de trabajo en una misma proporción, el producto, es decir, las cantidades producidas también me aumentan o disminuyen exactamente la misma proporción. Entonces vamos a suponer que si yo aumento en 2K, que son las unidades de capital. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Si K son las unidades de capital, vamos a asumir que esas unidades de capital son 2 máquinas de coser. Y L son 2 trabajadores. Si yo aumento, por lo tanto, 2 máquinas de coser y 2 trabajadores, eso implica que, por lo tanto, la producción va a aumentar en la misma proporción. Es decir, en 2 unidades. ¿Ok? En otras palabras, estoy obteniendo rendimientos constantes a escala. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, ¿qué implica los rendimientos crecientes? Cuando al aumentar o disminuir ambos factores K, que son capital, la unidad de capital, y L, las unidades de trabajo, en una misma proporción, el producto X aumenta o disminuye en mayor proporción. Listo, creciente, más fácil. Si yo tengo 2 máquinas de coser, ¿ok? Y tengo 2 trabajadores, con 2 máquinas de coser y 2 trabajadores, la producción me aumenta el doble, es decir, en 4 unidades. Dicha situación está generando que, por lo tanto, en el largo plazo, estamos obteniendo rendimientos crecientes a escala. Luego, compañeros, el otro ejemplo. Si ya entendimos este tipo de rendimiento crecientes a escala, pues considero que, por lo tanto, comprender este tipo de rendimientos decrecientes a escala, pues va a ser mucho más fácil. Cuando al aumentar o disminuir ambos factores, capital y trabajo, en una misma proporción, el producto X aumenta o disminuye en menor proporción. Es decir, que si yo aumento, digamos, en 2 unidades capital, con 2 máquinas de coser y, digamos, con 4 o 6 trabajadores, el producto no aumenta, sino que disminuye en una mayor proporción. Y si disminuye en una mayor proporción, estoy obteniendo rendimientos crecientes. ¿Ok? Dicha situación, muchachos, para expresarlo gráficamente, pues aquí tengo mi función de producción, es decir, la cantidades que yo voy a producir y el factor de escala. Es decir, el factor de escala es que si la escala es rendimientos crecientes, constantes o decrecientes. Ahora, si estoy obteniendo este tipo de rendimiento, donde usted ve que la función de producción aumenta rápidamente, por lo tanto, estoy obteniendo rendimientos crecientes. Si la función de producción tiene esta pendiente, totalmente una línea recta, estoy obteniendo rendimientos constantes. Y si mi función de producción está obteniendo este tipo de rendimientos, estoy obteniendo rendimientos decrecientes. ¿Ok? En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, vamos a interpretar el siguiente cuadro que resume todo lo que acabo de expresar. Dice lo siguiente, muy fácil de interpretar, muchachos. Dice lo siguiente, mira. La relación entre la productividad de un factor y los costes o los costos de producción. Entonces, ¿cómo se interpreta esta primera fila? Mire que esta primera fila está aquí, la productividad de un factor. ¿Cuál es la productividad de un factor? El factor trabajo. Y los costos. ¿Qué tipo de costos? Costos marginales o costos adicionales. Entonces, esta primera fila se interpreta de la siguiente manera. Si la productividad marginal, es decir, la productividad adicional, porque siempre la palabra marginal la vamos a asociar con la palabra adicional, es creciente del factor trabajo, esta situación deriva a que cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en mayor medida. Y si cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en mayor medida,
para incrementar la producción en una unidad, cada vez son necesarios menos trabajadores adicionales. Y si cada vez son necesarios menos trabajadores adicionales, según la producción va aumentando, el coste aumenta cada vez en menor medida. Y por lo tanto, si el coste aumenta en una menor medida, estoy obteniendo costos marginales de 300. En otras palabras, ¿qué quiere decir la interpretación de esta primera fila? Si la productividad adicional de cada trabajador es creciente, es porque los costos marginales de la empresa van a ser decrecientes. ¿Ok? ¿Por qué van a ser decrecientes? Porque los trabajadores están siendo muy eficientes. ¿Y por qué los trabajadores están haciendo muy eficientes? Porque cada vez son necesarios menos trabajadores adicionales para aumentar la producción. Y si cada vez son menos trabajadores que yo tengo que adicionar para aumentar la producción, pues obviamente el costo va aumentando en una menor medida. Los costos marginales van a aumentar en una menor medida y por lo tanto el costo marginal va a ser decreciente. En otras palabras, para ir resumiendo esta primera fila, si la productividad marginal o adicional de cada trabajador es creciente, por lo tanto, los costos marginales de cada trabajador van a ser decrecientes, o de la empresa mejor. Los costos adicionales de cada empresa van a ser decrecientes. ¿Por qué? Porque cada productividad adicional de cada trabajador es creciente. En otras palabras, pues digamos que de las tres situaciones, esta es la situación que quiere llegar todas las empresas. ¿Ok? Luego, pues si entendimos esta primera fila, pues considero que para poder entender esta otra fila, pues es mucho más fácil. Porque si la productividad marginal o adicional de cada trabajador es constante, cada trabajador adicional aumenta la producción siempre en igual medida. Y si siempre la producción aumenta en igual medida, para incrementar la producción en una unidad, hacen falta incrementos iguales en el número de trabajadores. Según la producción va aumentando, el costo aumenta cada vez en una misma medida y por lo tanto estoy obteniendo costos adicionales o costos marginales constantes. Igual, si la productividad de cada trabajador es constante, la empresa está obteniendo costos adicionales constantes. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando la productividad marginal es decreciente de cada trabajador, pues cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez, no en una mayor medida, sino ahora en una menor medida. Por lo tanto, si cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en una menor medida, para incrementar la producción en una unidad, se van a requerir más trabajadores adicionales. Y si se van a requerir más trabajadores adicionales, según la producción va aumentando, implica que por lo tanto el costo aumenta cada vez en una mayor medida. Y si el costo aumenta cada vez en una mayor medida, los costos marginales van a ser crecientes. ¿Ok? En otras palabras, en resumen, si la productividad de cada trabajador es decreciente, ¿por qué es decreciente? Porque son necesarios más trabajadores para aumentar la producción. La empresa se va a enfrentar a costos marginales o adicionales crecientes. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, si la productividad marginal es decreciente, los costos marginales son crecientes. ¿Ok? Tomo cafecito, muchachos. Tomen cafecito, lo que tengan ahí en la mano. ¿Listo? Ok. En ese orden de ideas, muchachos, bueno, recuerden que vamos parando para a las 11:15, ¿listo? En ese orden de ideas, por lo tanto, vamos a lo siguiente. Dice lo siguiente. Vamos acá. Ahora, ya teniendo una idea a lo que se refiere a las economías de escala, ahora, ¿cuál es la relación que tienen aquí las economías de escala con las estructuras de mercado? Entonces, lo siguiente. Dice, las economías de escala podrían significar que las empresas más grandes o una industria más grande sería más eficiente. Claro, obviamente, si AIS es eficiente, NAI es eficiente,
Puma es eficiente, ¿ok? Fila es eficiente porque producen economías de escala, por lo tanto la industria de la ropa deportiva pues va a ser eficiente, ¿ok? Luego, las economías de escala externas se producen cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de la industria. Y luego, las economías de escalas internas ocurren cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de la empresa. Les explico las dos últimas. ¿Qué dice? Primero, muchachos, hay dos aspectos o dos conceptos. Economías de escala externas y economías de escala internas. ¿Qué quiere decir? Que las economías de escala externas se producen cuando el costo por unidad de producción, que es el costo marginal, depende del tamaño de la industria. Es decir, vuelvo y lo asocio al ejemplo de la ropa deportiva. La industria de la ropa deportiva básicamente está conformado por 4 o 5 empresas. Adidas, Nike, Fila, Reebok y Puma. Esas 5 empresas representan la industria de la ropa deportiva a nivel mundial. ¿Ok? Y por lo tanto, si esas 5 empresas representan la industria de la ropa deportiva a nivel mundial, nos estamos refiriendo a las economías de escalas externas, porque me está diciendo que esas economías de escalas externas se producen cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de la industria. ¿Ok? Recuerden que el costo por unidad de producción, vuelvo y repito, es el costo marginal. Entonces, las economías de escala externas se producen cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de la industria. ¿Ok? Ahora, las economías de escala internas ocurren cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de una empresa. Ok, ya es todo lo contrario. Si las economías de escalas internas ocurren cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de una empresa, entonces ya estamos refiriendo a una empresa de esa industria de ropa deportiva. Supongamos Puma. Puma es una marca de una empresa de ropa deportiva. ¿Ok? Y como es una empresa de la industria de la marca deportiva, por lo tanto, nos estamos refiriendo a las economías de escala internas. ¿Ok? Cuando es la industria de la ropa de marca deportiva que está compuesta por 5 empresas, nos estamos refiriendo a las economías de escala externas. Cuando es una sola empresa, por ejemplo, Puma, nos estamos refiriendo a la economía de escala interna. ¿Ok? Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, yo necesito ahora utilizar alguna estructura de mercado que me permita vincular los dos conceptos, las economías de escala y estructura de mercado. Entonces yo necesito utilizar como puente para poder vincular esos dos conceptos, el concepto de las economías de escala y el concepto de las estructuras de mercado. En ese orden de ideas, vamos a utilizar una estructura de mercado que ustedes ya conocen y que lo han visto mucho en sus diferentes cursos de economía. ¿Cuál es? Pues la estructura de mercado de monopolio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera, en el ejemplo de la industria de ropa deportiva, Adidas, Nike, Puma, Fila y Reebok, de alguna manera esas empresas son un monopolio, ¿ok? Pero recuerden que un monopolio básicamente es una sola empresa que tiene una posición dominante en el mercado y no hay sustitutos cercanos. Pero en este caso, esas 5 empresas, cada empresa es un monopolio, pero cada empresa, como es un monopolio de alguna manera, una de esas empresas tiene una posición más dominante en el mercado que otras. En otras palabras, pues Adidas, que pertenece a la producción de ropa deportiva, es un monopolio y tiene una posición más dominante o una participación más grande en el mercado que en el caso de Fila. ¿Sí me hago entender? Eso es la diferencia. Ahora, generalmente, cuando hay estructuras de mercado monopólicas, eso produce economías de escala.
Esas economías de escala se representan básicamente en los costos medios de una empresa. ¿Qué quiere decir? Si estos son en el eje de los costos y las cantidades producidas, a medida que la empresa va aumentando las cantidades producidas gradualmente, los costos medios que va obteniendo la empresa gradualmente se van reduciendo hasta llegar aquí, que es el mínimo costo total medio. ¿Ok? En otras palabras, las empresas que tienen de alguna manera una posición dominante en el mercado, le permite reducir sus costos medios. Y si le permite reducir sus costos medios, las cantidades producidas van a ser mayor. ¿Ok? ¿Por qué le permite que las cantidades producidas sean aún mayores a medida que se reducen los costos medios? Porque son estructuras de mercado monopólicas. En ese orden de ideas, por lo tanto, vuelvo y repito, yo estoy vinculando, necesito vincular, utilizar un puentecito entre las economías de escala y estructuras de mercado. Ese puentecito que para poder vincular esos dos conceptos es la estructura de mercado monopólica. ¿Ok? Para poder entender las economías de escala y la competencia imperfecta y el comercio internacional. Entonces vamos a lo siguiente. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice, te leo lo siguiente, ¿listo? Y lo voy explicando. Te dice, muchachos, que las economías de escala externas e internas son causas importantes del comercio internacional. En otras palabras, cuando uno observa el patrón de comportamiento en el comercio internacional, uno puede, por lo tanto, determinar que ese patrón de comportamiento en el comercio internacional se caracteriza porque hay presencia de economías de escala externas que están en función del tamaño de la industria e internas que están en función del tamaño de la empresa. En ese orden de ideas. Tiene diferentes implicaciones para la estructura de las industrias. Dos puntos. A, una industria en la que las economías de escala son puramente externas consistirá típicamente en muchas pequeñas empresas y será perfectamente competitiva. Vuelvo y repito, una industria en que las economías de escala, la economía de escala son puramente externas, ¿ok? Si son puramente externas, es porque están en función del tamaño de la industria. Consistirá típicamente en muchas pequeñas empresas, y si son muchas pequeñas empresas, dicha situación implica que, por lo tanto, estas muchas pequeñas empresas son prácticamente una estructura de mercado de competencia perfecta. ¿Ok? Recuerden que la estructura de mercado de competencia perfecta es son muchos compradores y muchos vendedores. Los productos son iguales y por lo tanto ninguna empresa tiene el poder del mercado. Mientras que las economías de escala internas se producen cuando las grandes empresas, imagínense grandes empresas, AIAS, NAI, tienen una ventaja de costo sobre las pequeñas. ¿Ok? Lo que hace que la industria se vuelva perfectamente competitiva. Entonces, ¿qué me está indicando en otras palabras? Pues esas grandes empresas, por ejemplo, NAI y AIAS, tienen una alta ventaja porque sus costos de producción o los costos marginales son mucho menores a las pequeñas empresas. Como son mucho menores a las pequeñas empresas, por lo tanto, para NAI y para AIAS van a tener una ventaja con respecto a esas pequeñas. Y por lo tanto, dicha situación genera que en ese mercado se caracteriza por una competencia imperfecta. ¿Por qué no una competencia imperfecta? Porque en las economías de escala, recuerden que está en función del tamaño de la empresa, no de la industria. En otras palabras, para ir resumiendo, si las economías de escala son externas, implica que por lo tanto se aproxima a una estructura de mercado de competencia perfecta. Si son internas, es porque esas grandes empresas tienen una posición dominante frente a las pequeñas. Y si tienen una posición dominante frente a las pequeñas, por lo tanto van a ser más eficientes y son o tienden a ser una estructura de mercado de competencia imperfecta porque tienen una posición dominante
en el comercio internacional. Estamos en la parte teórica, muchachos. ¿Listo? Luego vamos a la parte práctica. No preocupación. Tomemos café. Sigo. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, vamos aquí a lo siguiente. Entonces, miren lo que me está expresando esta diapositiva. Dice, en los países en desarrollo, pues ya obviamente China ya no es un país en desarrollo y no desarrollado, las economías externas son omnipresentes en la manufactura. Recuerden que las economías externas están en función del tamaño de la industria. Y si están en función del tamaño de la industria, dicha situación implica que las economías externas tienden a ser a la competencia perfecta. Y por lo tanto, esas son muchas pequeñas empresas que producen productos manufacturados, ¿ok? Una ciudad en China produce la mayor parte de ropa interior del mundo, ¿ok? Las economías externas desempeñaron un papel clave de la emergencia de la India como importante exportador de servicios de información. Miren que ahí ya hay dos países que de alguna manera tienen una participación importante en el comercio internacional, China e India, ¿ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, vamos a lo siguiente. Ok, aquí. Recuerden que de alguna manera, como estamos vinculando el concepto de economía de escala con estructura de mercado y la vinculación es obviamente la estructura de mercado monopólica, dice que prácticamente en el ejemplo de Silicon Valley es un lugar, si no estoy mal, es en California o en San Francisco, donde se concentran todas las empresas de alta tecnología. Ahí se concentra prácticamente Google, Facebook, Oracle, todas esas empresas. Por ejemplo, para Silicon Valley, en California, ¿ok? Tiene una gran concentración de empresas de chip de silicio, o sea, los que producen chip, que son atendidas por empresas que fabrican máquinas especiales para la fabricación de chip de silicio. Estas máquinas son más baratas y más fácilmente disponibles que en otros mercados. Ok. Ahora, por lo tanto, entonces vamos a imaginarlos o a suponer la siguiente situación. Estamos en el Silicon Valley, ¿sí? Que está en California. Y que por lo tanto, si Silicon Valley está en California, eso genera que todas esas empresas que producen alta tecnología producen lo siguiente, una concentración de la mano de obra, ¿sí? Entonces, si en ese lugar geográfico están las principales empresas de alta tecnología, eso genera que hay una concentración de la mano de obra, ¿ok? Dicha situación que implica una industria grande, digamos que en el Silicon Valley hay 1000 empresas de alta tecnología, es una industria grande. Y concentrada puede atraer a un grupo de trabajadores, reduciendo la búsqueda de empleados y los costos de contratación para cada empresa. ¿Qué quiere decir? Bajo esta situación, una industria grande y concentrada permite que, por lo tanto, atraer a un grupo de trabajadores y si permite atraer a un grupo de trabajadores altamente cualificados, dicha situación genera que para buscar algún empleado, el costo o el tiempo para buscarlo se va a reducir. Eso es lo que me está indicando en otras palabras. ¿Ok? Eso es como decir que en estos momentos, ahí en el Silicon Valley está Google y Facebook. Y en un momento Google necesita un estadístico especializado en Big Data. Y sabe que ese estadístico especializado en Big Data lo tiene Facebook. Por lo tanto, dicha situación produce que para Google se le reduce el tiempo de búsqueda de ese perfil que necesita en su oficina de trabajo. Y por lo tanto, dicha situación genera que por la concentración de la mano de obra en ese sector, produce que por lo tanto entonces se reduzca la búsqueda de ese trabajador. Ahora, a la vez,
Bajo esa situación se produce otro efecto. ¿Cuál es el efecto? Derrame de conocimiento. ¿Qué implica o qué se conoce como este efecto de derrame de conocimiento? Los trabajadores de diferentes empresas pueden compartir ideas más fácilmente que benefician a cada empresa cuando existe una industria grande y concentrada. ¿Qué quiere decir? Imagínense ahí el Silicon Valley, las empresas de alta tecnología, ¿ok? Vuelvo y repito, Google, Facebook, WhatsApp, bueno, en fin, no sé, todas esas empresas de alta tecnología, ¿ok? Eso implica que, por lo tanto, como son empresas de alta tecnología, dicha situación y además por la alta concentración de la mano de obra, pues obviamente se genera el conocimiento. Es decir, que si alguna empresa va a crear o creó una nueva tecnología, ese conocimiento que se generó por esa nueva tecnología se va a permitir generar un derrame. No es que te vaya a generar un derrame cerebral, no, sino que te va a generar en ese sector un derrame de conocimiento a los demás, ¿ok? Eso es como cuando se concentran, digamos, los principales neurocientíficos en el mundo, ¿ya? Y eso implica que, por lo tanto, en esa concentración de esa mano de obra altamente cualificada, se derrama el conocimiento a los demás sectores. ¿Pero por qué se derrama el conocimiento para los demás sectores? Por la situación que hay una alta concentración de mano de obra altamente cualificada. ¿Ok? Voy a lo siguiente. Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, por lo tanto, dice lo siguiente. Mira lo que me implica. En un mercado perfectamente competitivo, es decir, un mercado en el que muchos compradores y vendedores y ninguno representa una gran proporción del mercado, las empresas son precio aceptante. Recuerden que en competencia perfecta son muchos compradores y muchos vendedores y por lo tanto, si hay muchos compradores y muchos vendedores, ninguno tiene una posición dominante en el mercado y deben aceptar el precio del mercado. Mientras que en competencia imperfecta, las empresas son conscientes de que pueden influir sobre los precios de sus productos. Claro, entonces imagínense, obviamente en el caso de la ropa deportiva, ahí a Sinai, de alguna manera, como tiene una posición dominante en el mercado internacional, le permiten a ellos tener una influencia sobre los precios de sus productos. Por lo tanto, cada empresa se ve a sí misma como fijadora de precios. ¿Qué quiere decir? Que tanto Nike como Adidas puede fijar el precio de cada uno de sus productos, ya que escoge el precio de su producto en vez de ser precio aceptante. Claro, ¿por qué escoge el precio de su producto? Porque de alguna manera tienden a ser estructuras de mercado monopólicas. Tienden. No son 100% estructuras de mercado monopólicas. No. ¿Sí? Porque hay otras empresas que también son competencia para Adidas y para Nike, pero tienden a ser una estructura de mercado monopólica. Y si tienden a ser una estructura de mercado monopólica, le permite tener una influencia leve, moderada o alta sobre el precio. Vamos a lo siguiente, muchachos. Dice, para poder entender de una mejor manera lo que está expresando aquí la diapositiva. Es lo siguiente. Vamos acá. Entonces, es decir, dos puntos. Voy aquí a comparar las dos estructuras de mercado. La estructura de mercado monopólica y de competencia perfecta. Recuerden que un monopolio es un solo productor, se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa, es formador de precios y si el monopolio desea ser benevolente, es decir, generoso, reduce el precio para incrementar las ventas. Si desea ser generoso. Recuerden la pendiente demanda, ¿sí? Siempre es negativa. Ahora, en competencia perfecta es una de muchas empresas, se enfrentan a una curva de demanda horizontal, no es formador de precios, sino que deben aceptar el precio del mercado y vende mucho o poco al mismo precio. ¿Ok?
¿Qué quiere decir en esto, en otras palabras, muchachos? Lo siguiente, mire, esto que estoy ilustrando acá son los supuestos de la estructura de mercado monopólica. Y esto que estoy ilustrando acá son los supuestos de la estructura de mercado de competencia perfecta. Entonces, imagínense aquí, ahí es, ¿ok? Sí, es un solo productor, etcétera, pero estamos suponiendo que solamente sea un solo productor de ropa deportiva. Mientras que en competencia perfecta es una de muchas empresas. Ahora, haciendo la diferenciación, compañeros, de esta estructura de mercado monopolio con sus supuestos, empresa competitiva, competencia perfecta con sus supuestos, vamos a lo siguiente. Recuerden lo siguiente. A ver, igual, como las empresas al utilizar los factores de producción deben pagar un precio por la utilización de esos factores de producción, por lo tanto deben asumir un costo por la utilización de esos factores de producción. Ahora, de igual manera, las empresas obviamente desean tener un ingreso, como todas las empresas. Ahora, como estamos vinculando, vuelvo y repito, economía de escala y estructura del mercado con monopolio, ¿ok? ¿Por qué por monopolio? Porque principalmente las empresas que tienen una mayor participación en el comercio internacional son estructuras de mercado monopólicas, ¿sí? Como en el caso, vuelvo y repito, en las empresas o la industria de ropa deportiva. ¿Qué significa el ingreso adicional del monopolista? Significa lo siguiente. Primero, que el ingreso marginal del monopolista siempre es menor que el precio del bien. Muchachos, voy a cerrar la ventana un momentico que pusieron una podadora. ¿Listo? Un momentico. Bueno, retomemos. Dice lo siguiente. ¿Qué es el ingreso marginal del monopolista? ¿Qué características tiene? Dice que el ingreso marginal del monopolista es siempre menor que el precio del bien. Ya explico esta partecita, ¿listo? Luego, que en el caso de monopolio, la curva de demanda siempre va a tener pendiente negativa. Y luego, cuando el monopolio reduce el precio para vender una unidad más, el ingreso recibido por esa unidad vendidas al precio anterior también disminuye. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Mire, que el ingreso marginal, el ingreso adicional del monopolista genera estas características. Primera característica, que siempre el ingreso marginal del monopolista es menor al precio del bien. Primera característica. Segunda, que la curva de demanda de un monopolista siempre va a tener pendiente negativa. Y tercera característica, si el monopolio desea reducir el precio para vender una unidad más, el ingreso recibido por las unidades vendidas al precio anterior también disminuye. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras, muchachos? Lo siguiente, ojo, ya lo representamos gráficamente. Ingreso marginal del monopolista. Cuando el monopolista incrementa la cantidad que vende, se generan dos efectos en el ingreso total. Y el ingreso total es igual a P por Q, precio por cantidad. ¿Cuál efecto? El efecto producto, es decir, se venden más productos, por lo tanto, obviamente las cantidades van a ser mayores. Y el efecto precio, ¿cuál es? Pues obviamente el precio se reduce y por lo tanto va a ser menor. Esto, llevándolo gráficamente, lo que acabamos de analizar sobre el ingreso marginal del monopolista es lo siguiente. Esta es la grafiquita, muchachos. Miren. Esta es la grafiquita. Bueno, ¿ok? Ustedes observan, miren. Las curvas de demanda e ingreso marginal de un monopolio. El eje del precio y el eje de las cantidades producidas.
miren que esta es la pendiente de demanda de un monopolista, y siempre pendiente negativa. ¿Ok? Y esta es la pendiente de ingreso marginal del monopolista. Me está diciendo, concentrémonos primero en la pendiente de demanda del monopolista. A un precio de 8 pesos, el monopolista produce 3 unidades. Si el monopolista quiere producir más unidades, por ejemplo, 7 unidades, implica si el monopolista va a producir más unidades, tiene que reducir el precio. ¿Ok? Por eso se enfrentan a una curva de demanda con pendiente negativa. Mientras, en dicha situación, genera que el ingreso adicional del monopolista siempre va a ser menor que el precio de su bien. El ingreso marginal es el ingreso de vender una unidad de más. ¿Ok? Necesitamos comprender esos dos conceptos. Ingreso marginal, el ingreso adicional de vender una unidad de más. Costo marginal, el costo adicional de producir una unidad adicional. Como nos estamos refiriendo al ingreso marginal, por lo tanto, pues está implicando cuál es el ingreso de vender una unidad de más. Si el monopolista va a vender una unidad de más, implica que por lo tanto tiene que reducir el precio para poder vender una unidad de más. Y si el monopolista va a reducir el precio para vender una unidad de más, el ingreso que va a recibir el monopolista por vender una unidad de más se va a reducir. Como se va a reducir, por lo tanto, muchachos, la curva de ingreso marginal va a ser menor a la curva de la demanda. No sé qué le pasó a este mouse. Ya volvió. ¿Ok? Por lo tanto, la curva de ingreso marginal siempre va a ser menor a la curva de la demanda. ¿Por qué va a ser menor? Porque si el monopolista quiere vender una unidad de más, es pasar de 5 a 6 unidades, tienen que reducir el precio. ¿Ok? Y como reduce el precio, recuerden que el ingreso total es P por Q. Y por lo tanto, si el ingreso total es precio por cantidad, por lo tanto, el ingreso adicional que va a recibir el monopolista también se va a reducir. ¿Ok? Por eso tiene esta característica el ingreso marginal y la curva de demanda. Vuelvo y repito, el ingreso marginal, la curva de ingreso marginal siempre va a ser menor a la curva de la demanda. Se me va este mouse, Bueno. Ok. Ya vamos, muchachos, ya vamos. Bueno. Ok, ya. Bueno, muchachos, estamos en esta partecita, ¿ok? Ahora, 5 minuticos, vamos terminando. Igual, todas las empresas, obviamente, como ustedes ya saben, tienen que percibir ingresos. Esos ingresos son beneficios para las empresas. Como todo agente económico racional, una empresa o nosotros, como somos agentes económicos racionales, buscamos maximizar nuestra función de bienestar. ¿Cuál es? Entonces, buscamos maximizar nuestra función de bienestar. Eso implica que cuál será nuestro máximo beneficio. Eso implica que, por lo tanto, lo siguiente, muchachos, es la maximización del beneficio. El monopolista maximiza su beneficio produciendo al nivel donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Ok? Ay, mouse. Y a ese nivel de producción emplea la curva de demanda para encontrar el precio que inducirá a los consumidores a comprar la cantidad que haya decidido producir. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Mire, yo soy Adidas. ¿Qué me está indicando la microeconomía para determinar cuál es el máximo beneficio para Adidas? Me dice que siempre y cuando el ingreso marginal de Adidas sea igual al costo marginal, van a determinar en dicha situación, en dicha igualdad, las cantidades máximas a producir. ¿Ok? Y ahora yo necesito saber cuál es el precio que yo voy a inducir o aplicar en el mercado para esas cantidades producidas. Entonces, ese precio tengo que emplear la curva de demanda para poder determinar, por lo tanto, cuál es el precio para esas cantidades producidas. Entonces voy acá. Esto
La representación gráfica es lo siguiente. Paciencia, paciencia. Mire, muchachos. Mire. Aquí la curva de ingreso marginal siempre va a ser decreciente. ¿Sí pilla? Decreciente. ¿Ok? ¿Por qué decreciente? Porque si el monopolista desea vender una unidad adicional, por lo tanto, tiene que reducir el precio. Por lo tanto, el ingreso marginal va a ser decreciente. Y esta curva es el costo marginal. Miren que siempre va a ser creciente. Cuando se intersecta en el punto A, van a determinar para el monopolista las cantidades máximas a producir. Y por lo tanto, necesita saber el monopolista. Ok, ¿cuál es el precio que voy a cobrar en el mercado para esas cantidades producidas? Entonces emplea la curva de la demanda. Ok, entonces aquí, en este punto A, se refleja aquí en ese punto B, que es el precio del monopolista. ¿Ok? Entonces, por eso, la primera parte aquí. La intersección de la curva de ingreso marginal y costo marginal determina la cantidad máxima asadora de beneficio. Ah, ok. Cuando el costo marginal e ingreso marginal son iguales, determina las cantidades máximas a producir. Ahora necesitas saber el monopolista. ¿Cuál va a ser el precio que va a cobrar en el mercado? Utiliza la curva de la demanda. ¿Ok? Y se representa en ese punto B. Y a continuación, la curva de demanda muestra el precio coherente de esa cantidad. Necesito el monopolista saber cuál es el precio coherente de esa cantidad. Para saber el precio coherente para esa cantidad, emplea la curva de la demanda. Y por lo tanto, este punto B va a representar el precio del monopolista. Como es un monopolista, le permite tener una influencia o leve, moderada o alta sobre el precio. Listo, muchachos. Voy a... Ah, Dios mío. Y empezó esto a aparecer. Listo, muchachos, 11:17. Porfa, activen sus audios, porfa. Ah, yo puedo hacerlas con activar todo. Creo que ya activé todos los audios. Primera clase virtual. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, muchachos, ¿me escuchan? Sí. Señor. Okay. Bueno, muchachos, yo sé que este tema es algo complejo, algo abstracto para entender. Espero que lo repasen. Ahí, como ustedes ya saben, ahí en el WOW virtual está la clase. Yo ahorita se le envió otra vez al grupo de WhatsApp. Pero, vuelvo y repito, es poder yo relacionar esos dos conceptos, economías de escala y competencia imperfecta. Por lo tanto, la mejor estructura de mercado que permite servir de puente para poder entender esos dos conceptos es monopolio. ¿Por qué? Porque generalmente cuando usted observa el patrón de comercio en la economía internacional, se caracteriza porque son empresas que de alguna manera tienen una posición dominante en el mercado. Si tienen una posición dominante en el mercado, tienden a ser estructuras de mercado monopólicas. ¿Ok? Por eso, un pequeño recordero de que un monopolio. Entonces, un monopolio necesita de alguna manera saber
cuáles son las cantidades que ellos van a producir. Les dice, ah, ok, ¿qué le dice la microeconomía? Costo marginal e ingreso marginal. Cuando se igualan, en dicha situación determinan las cantidades máximas a producir que va a producir ese monopolista. Y luego necesita saber el monopolista cuál es el precio coherente para esas cantidades producidas. Pues utiliza la curva de la demanda. ¿Ok? Y ustedes lo observaron ahí gráficamente. ¿Ok? Que la curva de la demanda siempre es mayor al ingreso marginal. Como el monopolista, esa posición dominante, por lo tanto, puede tener una influencia alta sobre el precio. No he terminado la clase, muchachos. Quedamos en esa grafiquita. ¿Listo? Listo. Bueno. ¿Listo, muchachos? Quedamos en esa grafiquita y entonces ya para el jueves, entonces nos vemos, ya saben, a la misma hora, mismo canal. Y nada, muchachos, terminamos esta clase el jueves y así sucesivamente. No es más, pues nada, muchachos, compañeras, compañeros, gracias por estar aquí. Sí, Valentina sigue la misma metodología por ahora, ¿cierto? Por ahora. Me preguntas que no debería aumentar la producción. Sí, aumenta la producción siempre y cuando la productividad de cada trabajador sea creciente. Y si la productividad de cada trabajador es creciente, los costos marginales que enfrentan las empresas van a ser decrecientes. ¿Listo? Es decir, que por lo tanto se necesitan menos trabajadores para aumentar la producción. ¿Por qué? Porque esos trabajadores están siendo altamente eficientes. Y por lo tanto, si esos trabajadores son altamente eficientes, los costos marginales o adicionales que va a enfrentar la empresa van a ser decrecientes. ¿Okay? Bueno, muchachos, esto queda grabado. Ahorita lo guardo y nada, yo se lo envío más tarde. No siendo más, como para irlos, entonces vayan ustedes a relajarse, a tomar sus almuerzos, tiempo de descanso. Muchachos, mil gracias por estar acá. Buena disposición, buena vibra, buena energía. Se cuidan, no van a hacer babosadas de salir a la calle. Ya saben, no van a hacer ninguna pendejada. No, mano. Relajados, tranquilitos y nada, muchachos. Me despido. Mil gracias por estar acá. Nos vemos el jueves. Alguna novedad les estaré comentando vía WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Un abrazo y bueno, Dale, chao. Un abrazo. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, pues. Chao. Pongamos Guaranchán.